Le agradezco esta mañana al presidente interino de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el maestro Mario Patrón, que me tomes, Mario, esta llamada telefónica para escuchar de forma directa lo que en este momento podrías compartir con el auditorio de lo que ustedes vieron, de lo que han recogido de información, de los adelantos que puedas hacer de algo que supongo será un informe más amplio en su momento. Mario, gracias por estar aquí. Buenos días. Carmen, muy buenos días, te agradezco mucho la oportunidad de hablar contigo y con tu auditorio. En efecto, Carmen, el día de ayer estuvimos con una presencia fuerte en terreno a través de visitadores que estuvieron monitoreando directamente los hechos y también monitoreando las cámaras de video de la propia Secretaría de Seguridad Pública. Igualmente, con posterioridad a las detenciones, estuvimos haciendo presencia en las agencias del Ministerio Público y Justicia Cívica para ver lo relacionado con el tema del debido proceso. Si bien, como tú dices, es aún prematuro nuestro ejercicio de documentación y de investigación, ya tenemos algunas conclusiones relacionadas, Carmen. La primera es reiterar este llamado a que la violencia no forma parte del ejercicio legítimo del derecho a la manifestación y a la protesta social. Pudimos constatar con mucha claridad que un grupo focalizado de personas fueron directamente a agredir a los agentes de la policía, generando un ambiente de zozobra, de desconcierto, e incluso generando, Carmen, un impacto fuerte al propio ejercicio del derecho a la manifestación de quienes sí lo ejercían de manera pacífica. Claro. Como se pudo observar, Carmen, de hecho, fue truncada la marcha, los contingentes que iban en la parte final no pudieron llegar al mitin, al evento político, al Ángel de la Independencia, justo por estos hechos de violencia. Por eso es que decimos que la violencia no forma parte del derecho a la libre manifestación, agrede la integridad física de los agentes de la policía, pero también agrede el derecho a la libre manifestación pacífica de quienes sí lo ejercen adecuadamente, e incluso el derecho a la libertad de expresión de muchos periodistas que también fueron víctimas de agresiones en este contexto de refriega, Carmen. La otra parte que estamos documentando es que desde el día de ayer empezamos ya a recibir quejas, denuncias de los mismos periodistas y de defensores de derechos humanos. Te pongo el ejemplo de 3 integrantes del equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que nos refieren que al momento de intervenir frente a la detención presuntamente irregular de una periodista, fueron agredidos fuertemente por elementos policiales. Actualmente estamos investigando ese y otros casos. Nos preocupa, Carmen, nosotros lo señalamos desde nuestra recomendación 7 de este año, con motivo del operativo del 1 de diciembre del año pasado, que la policía vaya generando capacidad institucional para hacer frente a este tipo de intervenciones. Sin duda lo tenemos que decir, tenemos una policía que ha hecho esfuerzos claros por estar más preparado para estos eventos, pero justo parte de la línea de investigación que tenemos, Carmen, es si la policía tuvo una capacidad táctica e institucional para dar respuesta a las acciones de agresión de las cuales fueron víctimas. ¿Por qué me refiero a esto? Porque es muy importante decir, quien comete delitos e infracciones debe de ser detenido y debe de ser puesto ante las autoridades competentes para ser investigado y sancionado conforme a derecho. Pero lo que nos preocupa es que en este contexto de turba, de refriega, en medio de la violencia, se detenga a personas que no están vinculadas con los hechos, o incluso ya en un contexto en donde el policía es agredido, la respuesta institucional de las fuerzas policiales sea la agresión, y en ese contexto se dañe la integridad física y psicológica de personas que se estaban manifestando pacíficamente o incluso que estaban haciendo su trabajo de documentación, ya sea por pertenecer a medios de comunicación o por haber acudido a la marcha a tomar imágenes, video o fotografía. Esta es nuestra tercera línea de investigación, Carmen, que estamos aún en una etapa inicial de investigación, mas sin embargo
lo que tenemos al día de hoy sí nos da para condenar la violencia en contra de la policía. Tenemos que decir como Comisión de Derechos Humanos contundentemente que la violencia no forma parte del ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta social, y por otra parte tenemos que decir que sí nos están llegando quejas y denuncias de posibles abusos policiales que investigaremos y llegaremos a las conclusiones respectivas, Carmen. Todo junto a la mesa, entonces. Todo junto a la mesa, mucho se ha contrapuesto desde nuestra perspectiva en una visión poco profunda, que cuando existe una colisión de derechos, los policías están indefensos frente a la sociedad y viceversa. Nosotros lo que decimos es que con una operación policial adecuada, se debe de dar certeza a la sociedad de tal manera que se detenga a aquellos que se tienen que detener, pero por otra parte se garantice el libre ejercicio del derecho a la manifestación, Carmen. Mario Patrón, aquí tenemos varios elementos. Déjame preguntarte sobre el que me parece que es más inquietante y que tiene que ver con quienes deliberadamente fueron a cometer actos de violencia, quienes deliberadamente fueron a romper vidrios, a aventar bombas molotov, a agredir brutalmente a los policías que quedaron lesionados y que forman parte también de esta circunstancia, independientemente de que los policías a su vez también cometieron excesos contra los manifestantes y contra fotógrafos y contra otras personas que están aquí relatadas en el reporte del monitoreo de artículo 19. Pero déjame quedar aquí, Mario, en esta otra parte. Fíjate nada más la connotación, además de todo. 2 de octubre de 1968, lo que no debe olvidarse, lo que no debe volver a ocurrir, desde luego. Tienes como defensor de derechos humanos en tu biografía, ahora en esta tarea que te toca de presidente interino en la Comisión de Derechos Humanos del DF, ¿alguna información, algún indicador, alguna pista sobre si estamos frente a un grupo de autodenominados anarquistas, digámoslo así, que en una expresión violenta, inaceptable, pero producto de una ideología, digámoslo así, o de una manera de entender las cosas, o existe la posibilidad o la hipótesis de que son grupos provocadores, grupos que deliberadamente se colocan así en las manifestaciones pacíficas para varias cosas, entre otras para inhibir la propia manifestación? ¿En dónde está tu análisis y si hay o no algún indicador específico que nos haga pensar si es una cosa o la otra? Mira, Carmen, lo primero que te diría al respecto es que tenemos una preocupación institucional muy fuerte por el ambiente de crispación en la ciudad. El 2 de octubre era un día de conmemoración clave para la Ciudad de México, en donde había una convivencia y una concentración social sumamente importante, justo por el símbolo que tú comentas. Hoy llegamos en la ciudad al 2 de octubre con la preocupación clara de la posible existencia de la violencia. Nos vamos al 10 de junio y también vemos la existencia de violencia. Nos vamos al 1 de septiembre y vemos la existencia de violencia. Nos vamos al 1 de diciembre del año pasado y también vemos la existencia de violencia. Lo que sin duda nosotros vemos es que hay un ejercicio de crispación fuerte. No consideramos que sea generalizado. Las mismas imágenes del día de ayer muestran que está focalizado a un grupo de personas que desde nuestra perspectiva, pues desde luego que tienen que ser investigadas y sancionadas conforme a derecho, Carmen. Lo que nosotros consideramos justo es que aquí es donde se tiene que dar una inversión fuerte de todas las capacidades institucionales. Hoy hablamos de toda la dimensión policial, pero hay toda una dimensión de diálogo, de concertación política que debe de estar asociada con estos grupos, justo para ver la oportunidad de prevenir, de contener. No dudamos que el gobierno de la ciudad esté en ejercicio también de estas otras herramientas de diálogo y de concertación, pero que nos parecen claves.
La realidad, Carmen, es que en el contexto en el que se están desarrollando estos hechos en la ciudad, hay una complejidad muy fuerte para las propias instituciones, como la policía, que marcha tras marcha está puesta a prueba, pero también hay una complejidad, insisto, para la ciudadanía que ejerce su derecho a la libre manifestación y que también tiene derecho de que el propio Estado, las autoridades, garanticen que lo pueden ejercer de manera libre, pacífica y ordenada, Carmen. Pues Mario Patrón, seguiremos al habla si me lo permites y por lo pronto gracias por tu presencia esta mañana y buenos días. Al contrario, Carmen, un saludo a ti y a tu auditorio. Hasta luego.